Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Su presencia tan hermosa ahí en este lugar. Verdaderamente el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que la presencia del Señor está en este lugar? Maravilloso, poderoso es el Señor. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de sus labios y decirle gracias, Señor? Oh, mi alma te alaba. ¿Cuánto pueden con su boca expresar su amor al Señor en esta mañana y decirle: Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ayúdame a amarte más, Señor. Quiero amarte más. Quiero enamorarme de ti, Señor. Quiero enamorarme de ti, Señor. Ayúdame a entender, a comprender la anchura, la altura, la profundidad de tu amor, Señor, para conmigo. Oh, quiero amarte más. Dígaselo por un momento. Quiero amarte más. Quiero conocerte más. Quiero estar más cerca de ti. Quiero que te reveles a mi vida, Señor, aún más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Dígaselo. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Ayúdame a conocerte más, Señor. Mi alma te alaba. Oh Espíritu de Dios, Eva Isai Harabasi. Mi alma te alaba, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso Dios. Poderoso, alabe a Dios con su boca. Un minuto de alabanza, por favor. Ahí en su corazón, por favor. Ahí usted a solitas con el Señor. Ahí usted a solitas con Dios. Ahí usted y Dios. Cierre sus ojos, no mire al lado. Solo dile algo al Señor en esta mañana. Solo ore y hable con Él por un minuto. Ahí a solas. Abra su corazón y dile: quiero conocerte más. Necesito conocerte más. Aún no te conozco suficientemente. Aún tengo límites en mi conocimiento. Aún no puedo entender toda la anchura, la altura y la profundidad de tu amor. Señor, ayúdame a conocerte más. Quiero conocerte más, Señor. Dígaselo en esta mañana. Oh, necesito enamorarme una vez más de ti, Señor. Con esa profundidad, esa altura, esa dimensión que no tiene límites, que no tiene barreras. Ayúdame, Señor, a conocerte más. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a conocerte más. Hable con Dios, hermano. No hay como el hablar con Dios. No hay como el hablar con Dios. No hay como el hablarle a Él a solas. Háblale a Él, háblale. Háblale a Él, querido hermano. Conozca a Dios, háblale. Y Él le hablará a su corazón también. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Oh, Señor, enamóranos más. Abrázanos más. Y ayúdanos a que nuestro amor sea recíproco. En Efesios 5, 25 al 27. Así en este espíritu de amor y de su presencia. Efesios 5 del 25 al 27, 29 y 30 dice la palabra: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a tener 2 sesiones. Una primera sesión voy a estar enseñándoles y predicándoles la palabra al mismo tiempo. Vamos a tener un receso y volvemos en una segunda sesión a continuar con el estudio de la enseñanza y la predicación de la palabra. Así que vamos a tener 2 sesiones con un receso en el medio. Un receso bien corto, pero para que sepan cómo va a ser la dinámica. Y al final de la segunda sesión vamos a estar ministrando. Así que es importante esto. Manténganse conectados en estas 2 sesiones, porque vamos a estar enseñando y predicando la palabra en esta mañana. La primera parte, un amor incomparable. Ese es el título de esta primera parte. Un amor incomparable. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Pueden sentarse, queridos hermanos. Siempre Dios ha deseado, tanto para el primer Adán como para el postrer Adán, una ayuda idónea. Por eso, queridos hermanos, Dios no quiso que Adán estuviera solo. Creó todos los animales, pero ningún animal era compatible, ni en lenguaje, ni en creatividad, ni en conocimiento, absolutamente nada para Adán. Adán podía relacionarse con las criaturas, pero indiscutiblemente que se quedó corto en sus relaciones, porque solamente algo iba a ser compatible, igual a, y era una mujer. Así que dice la palabra en Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando hablamos de ayuda idónea, queridos hermanos, la palabra ayuda viene de la palabra hebrea eser. Eser significa ayuda completa, perfecta. No es un complemento, no es algo más, no es un objeto. Es una ayuda completa, total, perfecta. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso cuando dice la palabra que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Adán obtuvo a la ayuda idónea, una semejante a, perfecta, total, completa, que lo complementaba en todo porque era de sí mismo. Eva estaba en Adán y Adán estaba en Eva. La sacó de un sueño. Qué lindo, qué hermoso. Porque estaban en inocencia. Así que la mujer vino de un sueño. La mujer vino de un sueño sin dolor, sin amargura. Una cirugía que no dejó cicatrices. Una cirugía que era para traer un complemento perfecto en unidad de espíritu, de alma y de cuerpo. Él dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. No había nadie idóneo. Adán estaba solo, no había nadie idóneo. La idoneidad viene porque era alguien semejante, igual a, en lenguaje, en comunicación, en creatividad, en pensamiento. Así que Adán tuvo su ayuda idónea. Vamos a ver al postrer Adán, porque el primer Adán es una figura solamente,
una figura que apunta a una realidad mayor. El primer Adán apunta a Jesucristo, el postrer Adán, porque el primer Adán y Eva sabemos que desobedecieron a Dios, cayeron en pecado. Eso, la historia la sabemos, ¿verdad? Dejaron caer la raza humana, así que el Señor tenía que levantar uno semejante en carne a Adán, al primer Adán, y viene el postrer Adán para levantar lo que el primero había dejado caer, levantar la raza humana. Así que viene Cristo, la cobertura perfecta. Qué tremendo. Así como por la desobediencia de un hombre, dice Romanos, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, del postrer Adán, los muchos serán constituidos justos. ¿Hasta dónde iba a llegar el amor de Dios? ¿Hasta dónde ese amor era capaz de alcanzarnos? ¿Hasta dónde ese amor, verdad, llegaría? ¿Qué límite podía llegar el amor de Dios por nosotros? La primera mujer, verdad, Eva, la ayuda idónea, vino de la inocencia. No habían pecado todavía. Pero ahora la raza humana se perdió. Ahora somos de diferentes naciones, lenguas, etnias, lenguaje, esparcidos por el mundo, pero una generación contaminada, minusválida, enferma, pecadora. ¿Hasta dónde iba a llegar el amor de Dios en el postrer Adán para alcanzar la ayuda idónea? ¿Hasta dónde? La primera vino como un sueño, como una gran novela. Él ni siquiera lo sintió porque era en inocencia. Pero el postrero, ¿cómo iba a rescatar al postrer Adán y alcanzar la ayuda idónea de toda lengua, de toda nación, de toda etnia? ¿Cómo la iba a alcanzar si estaba perdida? ¿Cómo la iba a alcanzar si era pecadora? Ya no estamos hablando de un estado de inocencia, ya estamos hablando de un estado pecaminoso. ¿Sería capaz Dios de alcanzar al perdido? ¿Sería Dios capaz de alcanzar al idólatra y al fornicario y al adúltero y al drogadicto y al alcohólico? ¿Sería capaz Dios de alcanzar al depredador sexual y al asesino y al ladrón y llamarle ayuda idónea? Y llamarle virgen pura. Y llamarla la amada de mi corazón, la niña de mis ojos. ¿Hasta dónde llegaría el amor de Dios para alcanzar la ayuda idónea? No estamos hablando de estado de inocencia. Estamos hablando de estado de perdición. No estamos hablando de una novela turca. No, estamos hablando de un panorama desolador. ¿Hasta dónde llegaría el amor de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Dónde nacería la iglesia, queridos hermanos? ¿De dónde vendría la ayuda idónea? La primera salió de una costilla. El hombre fue puesto a dormir. Hubo una cirugía tremenda donde no hubo dolor ni marca alguna. Aún las costillas se regeneran. Interesante. La ciencia ha descubierto que las costillas se pueden regenerar. Es el único hueso en el cuerpo que aun cuando sea sacado del costado y puesto, por ejemplo, en un maxilar, después se puede regenerar por sí mismo. Impresionante. Porque muchos, tratando de cuestionar acerca de las costillas y este punto de que Dios cortó, ¿verdad? El hombre y la mujer tienen 12 costillas, sin embargo el hombre sigue teniendo lo mismo. ¿Cómo es posible si se le sacó? Bueno, sencillamente porque hay regeneración y se ha descubierto también por la ciencia médica. ¿De dónde viene la iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? Mira lo que dice Juan 19 del 31 al 34. Interesante. Entonces los judíos,
por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Interesante. En el Calvario, en la crucifixión, los cuerpos no podían quedar colgados después, porque era la época, el momento, la hora del Shabbat, del día de reposo. El día de reposo comenzaba el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. De manera que ningún cuerpo muerto, cuerpo colgado podía quedar ahí. Por eso vinieron los soldados romanos, quebraron los huesos del que estaba a la derecha, los huesos de las piernas, para que no pudieran subir y tomar aire y murieran rápidamente. También le quebraron los huesos del que estaba en la izquierda, para que no pudiera sobrevivir o no pudiera coger aire y quedara por muchas horas colgado, porque estaban vivos. Cuando llegaron a Jesús, que estaba en el centro de los dos malhechores, encontraron que ya Jesús había muerto, porque la escritura se tenía que cumplir. ¿Y cuál era la palabra de la escritura que se tenía que cumplir? Que no podía ni iba ningún hueso suyo ser quebrado. Es más, la escritura hablaba de eso. Ya, por ejemplo, hablando de la Pascua, y Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero Pascual, ¿verdad? Cuando se hablaba en el antiguo pacto del Cordero, el Cordero, un sustituto, una tipología del Cristo verdadero que luego vendría y al cual Juan el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Números 9:12, oigan lo que dice la escritura: comerán acerca de la Pascua, y Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra provisión de salvación. Cristo es el Cordero, no ya el sustituto del antiguo pacto, sino la figura real y verdadera. Dice: comerán el cordero en aquella noche, asado al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. No dejarán nada de él hasta la mañana, ni quebrantarán, oigan esto, ni quebrantarán ningún hueso suyo. Conforme a todo el rito de la Pascua la celebrarán. No quebrarán hueso suyo. La Pascua, Cristo murió en la Pascua, recuerden, porque eres el Cordero Pascual. No iban a quebrar hueso suyo. El primer Adán le quebraron el hueso, pero a Cristo no. Es más, hay otra profecía. En Zacarías 12:10, el profeta Zacarías dice algo poderoso. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Poderoso. Mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, en la escritura se estaba diciendo de antemano, desde el antiguo pacto, que no iban a quebrar hueso suyo y que mirarían al que traspasaron. Y a Jesús lo traspasaron con una lanza. Y salió dos elementos interesantes que los vamos a ver ahora en unos minutos, porque tenemos que ver esto para entender todo el amor de Dios. Dos elementos: agua y sangre. Interesante, salieron del costado de Jesús. ¿Por qué no se quebró hueso ninguno de Jesús? Porque en el primer Adán se quebró el hueso para sacar la ayuda idónea. ¿Por qué a Jesús no se le quebró hueso? Sin embargo, se le traspasó el costado y salió agua y sangre. Sencillo. La primera mujer no necesitaba redención. La primera mujer que salió del costado de Adán era inocente. Limpieza total, no había pecado. Pero el postrer Adán sí necesitaba redimir.
El postrer Adán sí necesitaba limpiar. El postrer Adán sí necesitaba justificar, porque la ayuda idónea que él estaba adquiriendo estaba contaminada, estaba en pecado, estaba sucia, venía de toda lengua, nación, de toda raza. Pero venía minusválida, enferma, corrompida, contaminada. Por lo tanto, implicaba que tenía que entrar la redención, la justificación, la santificación y la limpieza. Él no venía a adquirir a una mujer pura. Él venía a adquirir a una mujer samaritana. Él no venía a adquirir una mujer pura. Él venía a adquirir la adúltera que fue tomada en el acto de adulterio. Él no venía a adquirir una mujer perfecta, una iglesia perfecta. Él venía a adquirir una iglesia corrompida, que cuando viene a él es santificada, pero por lo que él hace por ella, no por los propios méritos, no por la propia inteligencia, no por los sacrificios, no por los recursos, no por las buenas obras, no porque es más bonita que nadie. Él la venía a comprar en la subasta pública, como se vendían los esclavos. Así que interesante. Dos elementos interesantes. Muchas veces hay personas que dicen que la iglesia nació en el Pentecostés. No, queridos hermanos, la iglesia no nació en el Pentecostés. La iglesia nació en el Calvario. El Pentecostés es el empoderamiento de la iglesia. ¿No lo dice el Jesucristo mismo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Recibirán qué? Poder, el empoderamiento de la iglesia para testificar con dones, con milagros, con señales, para ser preparada, capacitada y equipada la iglesia. Pero la iglesia nace en el Calvario, porque la iglesia nace por la redención de la sangre. La iglesia es comprada a precio de sangre. El primer Adán tuvo un sueño. ¡Qué maravilla! Se le puso a dormir. Pero el postrer Adán parió con dolores de parto. ¿No dice el apóstol Pablo: yo los he parido con dolores de parto y tengo dolores de parto hasta ahora? Hay momentos que hay dolores de parto. Y es curioso, dolores de parto, queridos hermanos, utilizando la tipología de mujer. Porque cuando una mujer da luz, dos elementos salen de ella. Interesante. La sangre y el agua. La sangre de la placenta de la mujer y el líquido amniótico, que es agua. Dos elementos salen en un parto: sangre y agua. Curioso. El Calvario no fue cosa de juego, no fue un sueño, no fue Hollywood. El Calvario no fue una anestesia que no dejó marcas. No, dejó marcas en las manos de Jesús. Dejó marcas en el costado de Jesús. Dejó marcas en su cuerpo flagelado. Porque el dolor era parte, la muerte era parte de la conquista de la iglesia, de la conquista de tu corazón. Alguien más ha dado algo más por ti. Alguien ha sido capaz de morir con dolor aún mayor que de una madre en parto, para redimir. Y oímos la palabra redención y decimos: ¿qué significa, pastora, la palabra redención? Palabra redención es comprar a un precio muy alto para sacarte libre. Y oímos la palabra justificación, y son terminologías teológicas. ¿Pero qué significa? Que alguien se ha puesto en tu lugar, ha tomado el peso del pecado, ha cargado el pecado por ti, se ha constituido en tu sustituto para sacarte a ti justo, libre. Cargó en la culpa para sacarte a ti libre. Sangre y agua.
La iglesia nace del Calvario, queridos hermanos. Ella nace por su propia muerte, de su propio sufrimiento. La primera ayuda idónea nace cuando Adán duerme. La segunda, la iglesia, nace por la muerte de Jesús. La primera no necesita redención. La segunda necesita ser redimida, salvada, rescatada. Esa es la iglesia. Sangre y agua. Dos elementos interesantes. La sangre y el agua significan, como le digo, purificación, limpieza, justificación y santificación. Interesante estos dos elementos que salen del costado de Jesús. La sangre y el agua. Desde el antiguo pacto, y todo en el antiguo pacto es una sombra que apuntaba a una realidad mayor que vendría. El antiguo pacto está lleno de símbolos. El antiguo pacto está lleno de tipologías, tipos, figuras que representan a algo mayor que vendría. Por ejemplo, en el antiguo pacto está el tabernáculo. El tabernáculo es tremendo y les exhorto a estudiar el tabernáculo. En el tabernáculo hay tres partes. Todos los objetos del tabernáculo apuntan a Cristo. Son figuras del Cordero. Cada uno de ellos, desde el candelabro de las luces, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, la entrada. En el tabernáculo, en la primera parte, estaba el altar del sacrificio del holocausto. Y estaba del otro lado, frente por frente, ¿verdad? Estaba el altar de bronce o la vasija de bronce para lavatorios de las manos. Dos elementos había en la primera parte del tabernáculo, porque el tabernáculo no solamente nos habla de Cristo. El tabernáculo te habla de ti y de mí. Es un muestrario de la vida cristiana, de nuestro caminar con el Señor. Desde que comenzamos en la vida cristiana recibiendo a Cristo, desde que comenzamos en alabanza y adoración en el lugar santo, la oración, la intercesión, ¿verdad? Comer el pan, la parte de la palabra, hasta que entramos en el lugar santísimo, la comunión íntima con Dios. Es un caminar con Dios. Es un muestrario de tu propia vida en Cristo. Ahora, en la primera parte, que es la entrada a Jesús, la primera parte, que es la conversión, la primera parte cuando venimos a Cristo, tiene dos elementos. Tenía el altar del holocausto, el altar de expiación o del sacrificio por el pecado. Y como les digo, la vasija de bronce, de agua. En la primera se hacían los sacrificios de sangre. Se mataba el cordero, venía el pecador con el cordero, ofrecimiento por el pecado. Él había pecado, traía un cordero, ponía la mano sobre el cordero, traspasaba o transfería su pecado al cordero. El cordero tomaba de ese pecado siendo inocente, pero era un sustituto perfecto. Traspasaba el pecado, el pecador le cortaba el cuello al cordero. El cordero se desangraba, el sacerdote recogía en tazones la sangre y la esparcía por el altar del sacrificio, por los cuernos y por el altar. Tú traías tu pecado, el cordero era el sustituto. Tremendo. Pero ocurría la sangre, derramamiento de sangre de un animal inocente por ti, el pecador. Un inocente moría por el culpable, como Cristo. El cordero que fue trasquilado para que con su cobertura te vistiera de justicia. El cordero que fue trasquilado para que su poder y su gloria fuera puesta sobre ti. Tremendo, así que la sangre era esparcida, porque sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado. Así que ahí ocurría esa primera parte, sangre. Y en segundo lugar, el sacerdote venía al lavacro de bronce, se lavaba las manos para purificación y luego iba y ejercía sus oficios de sacerdote. Y cuando terminaba,
¿verdad?, se volvía a lavar las manos en la vasija de bronce. Dos elementos, hermano: sangre y agua. Ya desde el antiguo pacto se estaba hablando de dos elementos de purificación para el levantamiento de la iglesia: la sangre y el agua. Interesante, la sangre y el agua. Poderoso. Elementos de purificación y redención. ¿Qué acerca de la Pascua? ¿Qué le dijo el Señor a aquellos que iban a salir de Egipto con mano poderosa de la esclavitud para entrar en tierra prometida? Los pasó por el desierto. ¿Pero qué le dijo el Señor a ellos? Ustedes antes de salir van a celebrar la Pascua. Pascua significa pasar por encima. En inglés es Passover, pasar por encima. El ángel de la muerte iba a venir, iba a ser la última plaga, la plaga de los primogénitos. Porque Faraón no dejaba ir al pueblo y 9 plagas anteriores lo habían endurecido más. Así que dijo: un momento, la última va a ser la plaga de los primogénitos. Cada primer nacido de cada familia egipcia va a morir, y cada primer nacido de animal primogénito va a morir. Así que el ángel de la muerte comenzó al pueblo de Dios. Le dijeron: te vas a meter en tu casa y vas a traer tu cordero. Cada uno tiene que tener su cordero. Cada cual tiene que tener su cordero. Porque si no, la plaga puede tocar tu casa. Así que ellos se refugiaron con su cordero, cada familia con su cordero. El cordero tenía que ser muerto. La sangre del cordero se iba a poner en los postes de la casa y en el dintel, como una señal. Cuando pasara el ángel de la muerte, ¿verdad?, iba a ir matando a todo primogénito de toda familia egipcia. Pero cuando llegaba a las casas de las familias hebreas, Passover, Pascua, pasaba por encima y seguía. Ahora nos preguntamos: ¿y por qué pasaba por encima y seguía? Porque había una señal, ¿sí o no? ¿Y cuál era la señal? La sangre. Diga conmigo: la sangre. Pero si hay sangre es porque hay un muerto. Alguien tuvo que morir para tú poder poner la sangre. Un sustituto, un cordero, tenía que haber sido muerto para tú poner la sangre. Significa, querido hermano, que no es que no hubiera muerto en las familias hebreas. Porque mataron el primogénito de toda familia egipcia y tú te quedaste sin muerto. No, es que hubo un sustituto, querido hermano. Alguien tomó tu lugar y murió por ti. No es que no hubiera muerto en las familias hebreas. Un cordero había sido sacrificado, inocente, para limpiar al culpable. De manera que cuando el ángel de la muerte pasó, dijo: un momento, paso de largo porque allí alguien murió. Ya no necesito ir a dar muerte a nadie porque ya el sacrificio ha sido hecho. Por eso cuando el Señor te mira, dice: ¿tienes la sangre? ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está la señal para pasar por encima? Porque ya ha sido redimido, ya ha sido rescatado. Ya hay un sustituto que tomó tu lugar. No es que no ha habido muerte, es que ha habido muerte, pero alguien murió por ti. La Pascua es tremenda, queridos hermanos. La Pascua es tremenda. Pero la Pascua nos habla mucho más de la sangre del cordero. Por eso Jesús, interesantemente, cuando Él celebró, lo último que celebró Jesús con sus discípulos antes de ir al Calvario fue la Pascua. Dijo: esta es la última Pascua que tendré con ustedes antes de que yo regrese. Después podremos tenerla de nuevo, pero esta es la última. Pero Él dijo algo interesante cuando Él compartió la Pascua con sus discípulos. Le dijo: hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. Importante eso, en memoria de mí. No se olviden. Bueno, en la Pascua que Jesús estaba celebrando,
ocurrió algo diferente a la primera Pascua. En la primera Pascua estaba el Cordero, en la que Jesús celebró estaba el Cordero. En la primera Pascua estaban los panes sin levadura, sin el chamés, lo que contamina al hombre, ¿verdad? Que significa pecado. Aquí en la segunda Pascua tenían el pan sin levadura, sin el chamés. Pero había algo diferente. No se puso la sangre en el poste y el dintel de la puerta. Y en vez de la sangre ponerse, Jesús levantó la copa de vino. ¿Recordamos eso? En esta Pascua está la copa de vino. Pero él dijo algo interesante. Él levantó la copa de vino y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Deben beberla, deben tomarla y recordar, tener en memoria. No lo olviden. ¿Recuerdan eso? Bueno, hay algo interesante con esa copa de vino. La copa de vino simboliza dos cosas. Simboliza, número uno, la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Y simboliza también la presencia del Espíritu que iba a ser derramada. Porque el vino se compara con el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis, ¿verdad?, con el vino mundanal, que los lleva a una vida disoluta, mas sean llenos del Espíritu. No se llenen del vino mundanal, de los excesos y los vicios del mundo, porque los lleva a una vida liberal, a una vida de pecado, una vida disoluta, de disolución. Mas sean llenos del poder de Dios. Embriáganse del vino del cielo. Y el vino del cielo, ¿verdad? El vino del cielo no se puede echar en un odre viejo, en estructuras viejas, en conceptos viejos. El vino nuevo tiene que ser echado en vidas que conocen a Dios, que están dispuestas, que se abren, que dicen: aquí mi vasija, lléname, hoy rebósame hasta arriba. Eso quiere Dios. Así que interesante. Pero algo más hay en esta Pascua. Y les recuerdo que cuando tomen la Santa Cena no se olviden de esto. Algo más hay. No solamente que Él levantó la copa y esto simboliza su sangre, sino que Él dijo: este es mi nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Saben lo que es nuevo pacto? Un acuerdo, un compromiso. Eso es un pacto. Cuando yo hago pacto con alguien y tiene que ser más de dos para hacer un pacto, yo hago un compromiso, yo firmo un acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Jesús estaba hablando como novio de la iglesia. No, ahí está hablando como novio. Y el apóstol Pablo dice algo interesante. El apóstol Pablo dice: los he desposado con un solo esposo para presentárselo al Señor como una novia virgen. Los he desposado con un solo esposo. Así que estamos hablando del desposamiento. Cristo está hablando como novio de la iglesia, porque Él vino a conquistar el corazón de su amada, de su ayuda idónea, para ponerla junto a Él, de toda raza, de toda lengua, de toda etnia. Oh, no importa de dónde venga, porque Él viene para limpiarla, santificarla y levantarla. Él está hablando como novio. Y Él dice algo interesante: nuevo pacto. Y levanta una copa. No es por gusto esto, queridos hermanos, que Dios permitió que fuera una copa de vino, y Jesús hablara de nuevo pacto. ¿Sabían ustedes que en la época de Jesús, cuando un hombre estaba interesado en una mujer y la veía en el mercado, por ejemplo, no podían hablar en público? Era prohibido. Un hombre y una mujer no hablaban en público. Quizás se miraban, se guiñaban el ojo, se gustaban, se atraían, pero nada más. Pero el joven sabía que había una atracción, y la joven sabía que había una atracción. Así que el joven se aventuraba, cogía dote, tenía que venir con dote, no podía venir con las manos vacías. Cristo no vino con las manos vacías. El Padre lo envió con dote. El Padre lo envió con dote porque Él quiere engalanar a la amada de su corazón. Oh, el Señor la engalana, la viste, la embellece para aún las bodas del Cordero. La iglesia hoy está en preparación para las bodas del Cordero.
Por eso te engalana. Por eso te viste, iglesia. Por eso te da dones. No se mire como cualquier cosa. No, 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 no. Usted es la novia, la desposada del príncipe de los príncipes. Y usted no va a llegar a la boda, esperamos que no, y Dios no quiere, en chancleta, con el pelo revuelto, las uñas descascarándose, llena de moco. Usted no va a llegar a la boda del Cordero así. Es más, el día de la novia, el día de la boda, es el día más bello en que el novio y la novia lucen. Usted se engalana con lo mejor de lo mejor. Se pone su mejor vestido de novia, su mejor maquillaje, sus mejores tacones. Se gasta lo que no tiene para agradar al novio, ¿sí o no? Bueno, pues el joven veía a la novia en el mercado, a la futura novia, le guiñaba el ojo y venía a visitar al padre. Y traía una dote. Traía una dote. Y el padre decía, ¿trajiste dote? Porque yo no quiero que mi hija pase hambre. Yo no quiero que mi hija duerma en el basurero. Yo no quiero que mi hija sea... No, no, no. ¿Ustedes creen que el padre no se preocupa por eso? ¿Ustedes creen que el padre no se preocupa dónde tú duermes, qué tú comes, qué tú tienes? ¿Tú crees que el padre no se preocupa? Si se preocupa de las aves del cielo, ¿cuánto no más se preocupará de ti? La dote. Ven con dote, hijo mío. Y llegaba el futuro novio y llamaban a la familia. Esa era la costumbre hebrea. Llamaban a la familia y la familia miraba al muchacho, veía la dote y decía, estamos de acuerdo en que tú puedas ser el futuro yerno. Vamos a firmar este contrato, y lo sellaban con una copa de vino de su parte. Pero había que llamar a la novia, así que llamaban a la futura novia y la muchacha venía. La muchacha tenía que decir sí o no. Sí o no. Así que la muchacha decía sí, porque ya lo vio en el mercado y le gustó. Y no era boba. Así que dijo sí. Y se sellaba el contrato. Firmado. Un pacto. Un pacto, un acuerdo. Y se sellaba el acuerdo con una copa de vino. Se sellaba con una copa de vino. Ambos tenían que beber de la misma copa. Y se sellaba el pacto. Y entonces entraban en la etapa de desposorio. Estaban desposados. No tenían relaciones ni vínculos carnales íntimos hasta el día que se casaran. Pero estaban desposados. Era como si estuvieran casados. Recordamos que dice que María y José estaban desposados. ¿Recuerdan eso? Un contrato, un acuerdo, un pacto. Por eso Jesús levantó aquella copa. Él está hablando como novio de la iglesia, la que él vino a adquirir, con la cual él está desposado hoy para un día convertirla en la esposa del Cordero. Él está hablando como novio, así que cuando tomen la Santa Cena, oigan esto. No es solamente que Jesús me limpia todos mis pecados, que es. No es solamente que Jesús me da de su Espíritu Santo en ese vino que tipifica, está tipificado en esa cena pascual, sino también está hablando como el amado de mi corazón. Y Jesús dijo algo. Y cuando dijo esto, está hablando como novio de la iglesia. Dijo, yo me tengo que ir. No tengan temor, pero yo no los dejo solos. Yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y volveré otra vez. Y los tomaré a mí mismo. Porque Él y la iglesia son uno. Y los tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Qué hacía el novio? El acuerdo se había sellado. La copa se había tomado. El trato se había cerrado. Y ahora el novio se iba a preparar una habitación, una casita, un chamber.
al año y algo, normalmente era un año de preparación, el novio venía. Y venía con un séquito de amigos. Venía con antorchas encendidas. Normalmente era de noche. Eran sorpresas. Y la novia tenía que estar ya equipada, preparada, cuidándose, porque el novio venía. Por eso la parábola tremenda de las 10 vírgenes, donde hay 5 prudentes y 5 insensatas. 5 tenían aceite, todas cabecearon, se durmieron, porque no podemos decir que no todas se durmieron, pero la diferencia estaba en que 5 tenían provisión, y cuando el novio dio el grito, había un grito, una trompeta, y venían con antorchas encendidas. Ella tenía que alistar sus lámparas porque era de noche para el encuentro con el amado. Estamos desposados. Por eso ahí en la Pascua, tremendo y poderoso, en la Pascua Jesús nos recuerda que Él es el novio de la iglesia, que Él tiene un compromiso, un acuerdo contigo, querido hermano. Él ha hecho un acuerdo muy serio contigo. Pero ¿qué de nuestra parte? ¿Somos fieles? ¿Esperamos al amado? Por eso la Santa Cena, pastor, hagan esto en memoria de mí, para que no se me olviden, por favor. No se olviden que tengo un pacto con ustedes. No se olviden que estoy preparando lugar, que aunque no me vean, no estoy haciendo nada. Estoy preparando lugar para ustedes. Por favor, no se me olviden. No se me olviden de ser fieles. Por favor, no se me olviden de preparar el atuendo. No se me olviden de prepararse. Es el tiempo de la preparación y el equipamiento. No me aflojen en el amor. No me aflojen en el amor. No se olviden de que les amo. No me aflojen en el compromiso, por favor. No me aflojen. Por eso cada vez que tomemos la Santa Cena, por favor, hermanos, no es solo acerca de que Él me cubre mis pecados, no es solamente acerca de que hay un derramamiento del Espíritu Santo con ese vino tipificado, sino también, queridos hermanos, hay un compromiso y un acuerdo de corazón a corazón. Él está comprometido contigo, hermana y hermano. Él está comprometido contigo. Hay un acuerdo, un pacto que no se puede romper. El amor de Dios es muy grande, está ligado contigo, está preparando lugar para ti. Tremendo. La sangre. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Quizás algunas veces han escuchado estos textos y no los hayan entendido, pero hoy los van a entender un poquito más. Primera de Juan 5, 6, 8. Primera de Juan 5, 6, 8. Voy a pedir a los que están en cabina que me suban un poquito el micrófono, porque en estos días prediqué mucho por allá y como que mi voz está un poquito. Primera de Juan 5, 6, 8. Dice así, me subo un poquito el micrófono. Dice, este Jesucristo que vino, escuchen bien, un texto aparentemente extraño, pero ahora lo entendemos. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Está en pantalla? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y en el 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Poderoso. El Espíritu da testimonio de que el agua y la sangre purifican, limpian, lavan, y han comprado a la iglesia la ayuda idónea. La ayuda idónea viene del costado de Jesús. Sangre y agua, elementos de purificación, justificación, limpieza. Como cuando un niño nace, la madre suelta 2 cosas, sangre y agua, y viene todo embarrado, todo sucio. Muy lindo el niño, decimos qué lindo, pero parece una cosa, todavía parece un feto. Pero ya lo amamos.
está todo embarrado en sangre y agua. Y hay que limpiarlo, purificarlo. Pero son dos elementos que permiten el parto. El parto. La iglesia vino en sufrimiento, en dolor, en angustia, en muerte. La ayuda idónea del postrer Adán de Cristo vino diferente a la primera, queridos hermanos. Agua y sangre. Dos elementos importantes. Miren qué interesante lo que dice Jesús, Juan 3:5 a Nicodemo. Le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿A qué se está refiriendo nacer del agua? Vamos a ver el elemento agua ahora. ¿A qué se refiere con el agua? ¿Será el agua bautismal? ¿Será el agua donde nos metemos en el bautismo inicial? Bueno, el bautismo inicial es importante. Es un bautismo de testimonio. Es un bautismo de arrepentimiento. La palabra para bautismo es baptisein, que es griega. Baptisein no venía del cristianismo. Se usaba en la época de Jesús en muchas comunidades, no solo cristianas, no solo judías. Bueno, cristianas luego, pero judías en el principio. No, baptisein se usaba incluso por comunidades griegas. ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra viene de los griegos. Los griegos tomaban telas, esto era lo que era el baptisein, y las sumergían en aguas coloridas. Le echaban colores a las aguas, sumergían telas blancas para que las telas tomaran el color del agua donde eran sumergidas. Y a eso le llamaban baptisein. Era sumergir. Y el cristianismo entendió eso. Nosotros somos sumergidos, ¿sí o no? Por eso el bautismo hay que sumergirse. Para adquirir la naturaleza de. Para adquirir la naturaleza de. Para los judíos el bautismo era un rito de iniciación. Cada vez que alguien quería seguir a un rabino, se bautizaba. Esto estaba diciendo: yo estoy siguiendo a alguien. Soy discípulo de. Por eso Juan el Bautista tenía muchos discípulos. Pero Juan el Bautista posiblemente vino de comunidades esenias. Los esenios vivían en el desierto, en las rocas. Todavía hay muchos que viven ahí en comunidades. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel, he estado en Israel varias veces y vi las comunidades que viven, las tribus beduinas, los esenios, viven en el desierto, en rocas. Pastorean ovejas, descendientes de los esenios. Y mire qué interesante. Posiblemente Juan vivía con los esenios porque venía vestido como ellos, con pieles de animales, vestía muy extraño, comía cosas silvestres y bautizaba. Pero Juan el Bautista le dio al bautismo una connotación diferente. ¿Saben ustedes por qué Juan el Bautista le dio al bautismo una connotación diferente? Recordamos el encuentro de María con Elizabeth. María fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba 6 meses embarazada. María recién había salido embarazada de Jesús. Y María va a visitar a Elizabeth en las montañas. Y cuando llega, la saluda. Y a la sola salutación de María, oigan bien, el impacto de las simientes que cargamos puede ser tan poderoso. Es tan poderoso lo que tú cargas en tu vientre espiritual que puede impactar a alguien aún sin tocarlo. O sea, a veces no hay que poner manos para que el Espíritu Santo esté elaborando. No, queridos hermanos, lo que cargamos es tan poderoso que puede contagiar, puede influir, puede ser transferido. Poderoso a la salutación de María. El niño en el vientre de Elizabeth saltó. Había un ministerio profético ahí, pero dormidito. Juancito estaba dormidito. Juancito estaba dormidito en el vientre de Elizabeth. Pero María, a la salutación de ella y al impacto de la simiente de lo que ella cargaba, puso en acción un ministerio profético desde el vientre.
Por eso también Jeremías dice: desde el vientre me llamaste, me santificaste, me diste por profeta a las naciones. Aún desde el vientre Dios puede llamar criaturas. Fue activado el ministerio profético, fue lleno del Espíritu. Elizabeth comenzó y fue llena del Espíritu. Algo poderoso sucedió ahí, solo con una salutación. Pero lo que ella cargaba era grande. Bueno, Juancito y Jesús se encontraron, ¿sí o no? En el mundo espiritual hubo una conexión, ¿sí o no? Tremendo. Y se encontraron nada más y nada menos que el líquido amniótico, porque aquel estaba flotando ahí adentro. Que a veces yo digo, eso es un misterio de Dios, los muchachos flotando ahí adentro y no se ahogan. Eso es un misterio de Dios. Los misterios de Dios, lo sobrenatural de Dios. ¿Quieren ver más milagros que la criatura en el vientre de una madre? ¿Quieren ver más milagros que el nuevo nacimiento de una criatura? ¿Quieren ver más milagros que el nuevo nacimiento de una vida que no conoce a Cristo? Nacer por Dios, nacer de nuevo, esos son milagros tremendos y poderosos. Bueno, se encontraron, querida hermana. En un plano espiritual se encontraron. Años después, se encuentran de nuevo. Y ahora se está acercando Jesús al Jordán, lugar de agua también. Juan está bautizando y llega Jesús. Y Jesús vino para bautizarse. Dijo: toda justicia tiene que ser hecha. Yo me someto. Jesús, qué lindo, qué hermoso, sometiéndose a Juan el Bautista para ser bautizado. Y nosotros a veces someternos nos cuesta trabajo. Tenemos tanta soberbia a veces, y tanto orgullo y tanta vanagloria, que nos cuesta someternos en obediencia, en humildad y en respeto y en honra. Sin embargo, Jesús se sometió a uno menor que él. Y sin embargo, Juan el Bautista declaró: yo no soy digno. ¿Cómo tú vienes a mí para ser bautizado? ¡Qué revelación tan poderosa tuvo Juan! ¿Cómo yo voy a hacer bautizarte a ti si yo no soy digno de verdad desabrochar las correas de tu calzado? Jesús le dijo: es necesario que todo sea hecho. Porque vino como hombre también y se sometió. Pero ahí se encontraron en un lugar de agua. Pero Juan el Bautista le dio al bautismo una connotación diferente, porque ya desde el vientre él había sido impactado por el Espíritu. Cuando tenemos revelación en el Espíritu, cambiamos la panorámica. En vez de ser religioso y verlo todo desde el punto de vista religioso, vemos la revelación del Espíritu. Hay una diferencia en vivir por letra y vivir por el Espíritu. Ahora Juan el Bautista se para. Ustedes ven el bautismo como un rito de iniciación. Ustedes ven el bautismo como parte de ser miembro de la iglesia. Hoy en día ven el bautismo como ser miembro de parte de la iglesia. Pero no han entendido. No han entendido que te puedes sumergir 20 veces en agua y no haber conocido a Cristo. No han entendido que no es un problema externo, sino un problema interno. No han entendido que los ríos de agua viva no tienen nada que ver por afuera, sino por dentro. Y cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, es sencillamente testimonial. Un bautismo de arrepentimiento para decir que algo grande ya ocurrió en mi vida. Juan el Bautista se paró y a gran voz dijo: si alguno viene a bautizarse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Aquí no me vengan solo por la ley. Aquí no me vengan solo para estar como miembro. Aquí no me vengan solo para seguir un rabino. Aquí no me vengan solo para cumplir la ley. Aquí me vienen porque tienen que hacer fruto que de verdad hable de un cambio en su vida. Luego Jesús, en la gran fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días, lo que se conocía como la fiesta del Sukkot, celebraba
la salida de Egipto, cuando ellos vivieron en tabernáculo y andaban en casas de campaña de un lugar para otro. Hasta el día de hoy en Israel se celebra el Sukkot. Ponen casas de campaña afuera y recuerdan su peregrinaje por el desierto y cómo Dios los llevó con mano poderosa. Una semana de celebración y de fiesta. Comen y beben y están alegres. Pero al final de la semana, Jesús se paró en alto y gritó a gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, Señor, haz correr ríos de agua viva dentro de mí. Haz correr las aguas de tu espíritu. Haz que yo me sienta limpio, purificado, alegre, gozoso, feliz. Oh, renueva el gozo, renueva el enamoramiento por ti, Señor. Por eso el Señor vino a la mujer samaritana. Recordamos, y ella estaba buscando muchas aguas. Aguas estancadas, aguas transitorias, aguas que llenaran la sed física de su alma, ese vacío emocional y existencial en ella. Ese vacío que aunque probara 20 maridos seguía insatisfecha. Ese vacío donde buscaba amor por todas partes y no lo encontraba. Donde se sentía repudiada, discriminada, sola, rechazada por su propia comunidad aún de mujeres, usada por hombres, maltratada por otros, discriminada por muchos. Pero ahí estaba ella. Y Jesús le dijo: mujer, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, tú le pedirías: mujer, agua viva. Y de tu interior correrían agua viva, mujer, y ya no tendrías más sed, ni tendrías que buscarla en tantos lugares. Tenemos el elemento agua. Del costado de Jesús salió agua y sangre. El agua purificadora y limpiadora. El bautismo es una señal externa de algo que tiene que haber ocurrido en mi interior. Somos sumergidos para tomar la naturaleza de... Pero, ¿qué es el agua? Realmente en la palabra. ¿Qué es el agua realmente en la palabra, queridos hermanos? Dice Efesios 5. Cristo amó la iglesia. Efesios 5, del 25 en adelante. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para limpiarla, para apartarla, para consagrarla, para tomarla como su única esposa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vuelvo a repetir: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué purifica la iglesia? Meterte 20 veces en una estanque, en un río, en el río Jordán, hasta el río Jordán. Puedes decir: yo me he bautizado no sé cuántas veces. Me he bautizado muchas veces, hermano. Cada vez que llevo un grupo a Israel me bautizo. Es una experiencia tremenda, déjeme decirle. He tenido experiencias gloriosas en el Jordán. He visto visiones poderosas. Visiones poderosas. Dios me ha tocado y me ha quebrantado en el Jordán de una manera gloriosa. Porque es un acto de fe. He ido a las aguas bautismales. Bueno, la primera vez cuando me convertí, pero después he ido muchas veces. Llevo grupo y siempre me bautizo. Bautizo a los demás y me bautizo yo. Bueno, dejo que otro me bautice. Pero experiencia gloriosa. Pero indiscutiblemente es un acto de fe. Como Abraham. Abraham fue circuncidado después que creyó. No antes. Las señales nunca preceden. Las señales nunca son antes. Primero la fe y luego las señales.
Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y después de tener fe fue circuncidado. Las señales eternas vienen después de la fe. Porque si no anduviéramos como el mundo, si no veo no creo. ¿Sí o no? Tremendo. Por eso la señal del bautismo debe ser después de mi conversión genuina a Dios, de mi entrega a Dios. ¿Y qué me purifica? ¿Cuál es el agua que está hablando aquí que purifica a la iglesia? La palabra. Digan conmigo la palabra. Pero la iglesia no quiere estar en la palabra. La iglesia quiere ir de emoción en emoción. Que me oren y me oren, me oren, me oren, me oren. Pero no soy capaz de orar yo. La iglesia quiere, mira, comida rápida. Pasar por el fast food y que me den un hamburger. Pero cocinar comida caliente, saludable y buena, no. La iglesia moderna se ha convertido en un microwave. Todo lo caliente y lo paso rápido. Restaurante de fast food. Barato, rápido y seguro. Y después enfermo por la comida chatarra. ¿Sí o no? Y a todos nos pasa a veces. Todos caemos en ese jueguito. Pero el venir a la palabra, hermano, el venir a la palabra, por eso el diablo tentó a Jesús con la piedra. Un hombre en abstinencia por 40 días. ¿Por qué lugar le lanzó el dardo el diablo a Jesús? ¿Por dónde? ¿Por el lugar frágil? ¿Por el lugar vulnerable? Jesús no hacía 40 días que estaba ayunando. Es un hombre en abstinencia. Un hombre vulnerable para un dardo en el área de la carne. Ah, mi amor, estás muy debilucho en esa área, ¿eh? Por ahí te lanza el dardo. Y Jesús, como estaba lleno del Espíritu, dice que vino del Jordán lleno del Espíritu. Estuvo 40 días no jugando pelota, ni en el fútbol, ni en la televisión, ni en el teléfono. Jesús estuvo 40 días buscando a Dios. Cuando enfrentó al diablo, tenía que pasar por las mismas tentaciones que pasó el primer Adán. 3 tentaciones importantes globalizan Lucas 4 y Marcos 4, Mateo 4, perdón, si lo quieren leer después. Las tentaciones de la carne, las tentaciones de los ojos que globalizan todas las tentaciones de los sentidos naturales del hombre, lo que nos conecta con el mundo natural, y las tentaciones que tienen que ver con el ego, el yo, la vanagloria de la vida. La primera, la de la carne. A ver, mira, ahí tienes la piedra, conviértela en pan. Tú no tienes necesidad, mi amor. A ver, o sea, la tentación para desviarlo de su misión y de la lealtad a Dios y del compromiso con Dios. A ver, ¿tú no tienes hambre? ¿No estás en abstinencia? Pues mi amor, convierte la piedra en pan. Jesús hubiera podido canjear lo eterno por lo pasajero. Jesús hubiera podido decir, bueno, en mí está lo sobrenatural, lo puedo cambiar. ¿Puedes tú cambiar lo pasajero, lo material, las cosas carnales de este mundo por la palabra de Dios? Por eso Él le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a canjear lo eterno, lo que me alimenta, lo genuino, por algo pasajero, una piedra, algo, ¿verdad? Incluso inanimado que no tiene vida? Segunda tentación, y rápido se lo estoy dando, abuelo de pájaro. Esto es un estudio que lleva un día o dos. Poderoso este estudio sobre los distractores de la vida cristiana. A ver, mira, y le mostró tentaciones de los ojos, los deseos de los ojos, las concupiscencias de los ojos, que globalizan todo lo que tiene que ver con el mundo natural, los sentidos naturales que nos conectan con el mundo natural, los oídos, el tacto, el gusto, los ojos. A ver, y le mostró en un minuto los reinos de este mundo. Yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares.
A ver, canta la tentación de lo que entra por tus ojos, por tus oídos. Cae en la tentación de lo que te ofrezco, del mundo material, del mundo con sus ofertas tentadoras. A ver, cae. Jesús no tiene necesidad de eso. Él conoce su identidad como hijo. Si Él es el príncipe, el rey de todo lo que existe y todo lo que se mueve. Como tú eres heredero y coheredero con Él, no te dejes embaucar por las cosas de este mundo pasajeras. A ver, canjela. A ver, adórame. A ver, rinde pleitesía. A ver, entra en idolatría. Adora las cosas de este mundo y desenfócate con los distractores de este mundo. Desenfócate. Como el diablo nos quiere desenfocar, poniendo nuestra mirada en los lugares equivocados, distrayéndonos. Solo a tu Dios adorarás y al solo servirás. Nada de idolatría. Las cosas de este mundo son pasajeras, no me rindo ante ellas. Lo que me ofrece el mundo puede ser muy bueno, puede brillar mucho, pero es pasajero. Y no me voy a rendir en idolatría ante las cosas y los placeres de este mundo. Tercero, lo llevó al pináculo del templo, ¿recordamos? Tentación religiosa. Pináculo del templo. A ver, ahí arriba. Mira, poderes espirituales, poderes religiosos, poderes de gobierno, fama, dinero, el ego, el yo, montado en el pináculo. A ver, y desde aquí, desde el pináculo, lánzate abajo, a ver, y muestra tus poderes, que sus ángeles vendrán y te recogerán. Vamos, tú no dices que tienes poder, pues muéstralo. La tentación de la vanagloria de la vida, del ego, del yo, de la fama, de la petulancia y la arrogancia del hombre, de la vanidad. Lánzate a un show, a un show. Que la gente vean. Hay gente que le gustan los shows. Que le gustan los shows. Lo genuino del espíritu no es show. No es show, queridos hermanos. Porque a veces en el show se muestra la petulancia, la arrogancia y la vanidad del hombre. Y la vanagloria para tratar de sobresalir. Aún en el mundo religioso. Aún en el mundo religioso. Agua purificadora, agua que nos limpia, la palabra. Jesús siempre respondió con la palabra, con la palabra. Tremendo, queridos hermanos, poderoso, poderoso. Dos elementos, sangre y agua. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. La iglesia, ayuda idónea, es la desposada del Cordero. Hay un pacto de amor, un compromiso que se ha sellado, se ha cerrado con esa copa de vino. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oh, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Bendito sea el Señor. Seguimos hablando en la segunda sesión con la doctora María Caridad. Perdono, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo.